Hola, ¿qué tal amigos y compañeros? Mi nombre es Julián Malaver, mi compañera es Marianela Monroy, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y esta es una entrega especial para el profesor Diego Tibaduiza de la materia de Electrónica Digital 1. Lo que queremos hacer el día de hoy es ver un poco del código que se usa para el control de la conexión VGA. A partir de una FPGA, nosotros en particular usamos la NetSys 4. Hay que tener en cuenta que cuando uno busca información en internet o en los libros, encuentra generalmente formas para la pantalla coloncita, la de tubos de rayos catódicos. Quiero decirles que es la misma configuración que usan las pantallas LCD. Esto es una longitud horizontal de 640 píxeles y una longitud vertical de 480 píxeles. Además de eso hay que tener en cuenta que si hay unos bordes al final, tanto en la forma horizontal como en la forma vertical. Esto equivale a un borde derecho de 16 píxeles, a un retraso de 96 píxeles, que hay que tenerlo en cuenta para el control de la VGA, y además un borde de 48 píxeles. De la misma manera, en el sentido vertical, hay un borde de 10 píxeles, un retraso de 2 píxeles y finalmente otro borde equivalente a 33 píxeles. Hay que ver que toca recorrer la pantalla en este sentido, ¿cierto? Para lo cual se requieren en total 800 píxeles de forma horizontal y 520 píxeles de forma vertical. Esto multiplicado por 60 Hz, que es la frecuencia a la que trabaja la pantalla, se obtiene 24,96 megapíxeles, ¿sí? Esto es aproximadamente 25 megapíxeles al cuadrado por segundo. Es decir, que se están barriendo 25 millones de píxeles en un segundo. Resulta que para la NetSys 2 se trabajan 2 a la 8 colores. Estos son las salidas de la FPGA. Mientras que la NetSys 4 trabaja 4 salidas por cada uno de los colores principales. Esto es red, green and blue. La NetSys 2 usa 2 azules, 3 rojos y 3 verdes. Además, hay que tener algo en cuenta. La NetSys 2 trabaja a una frecuencia de 50 MHz y la NetSys 4 de 100 MHz. Por lo tanto, debemos hacer en algún momento una división de la frecuencia para que trabaje a los 25 MHz que se requiere. Procedamos a mirar un poquito el código. Esta es la dirección de la página donde están las imágenes y algo del código que vamos a presentar. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un módulo que está instanciado. Este módulo es el módulo de control VGA. El módulo es genérico y se puede usar en cualquier lugar. En este caso, para hacer un test, vamos a pintar sobre toda la pantalla varios colores controlados por unos switch. Pero entonces miremos primero lo que es el control de la pantalla VGA. Tenemos unas entradas que es el clock, el reset, y unas salidas que son la sincronización horizontal, la sincronización vertical, una variable que nos dé cuenta de que estamos sobre el área de video y otra que podemos cambiar de píxel en el conteo. Esto es el valor verdadero siempre y cuando se hayan cumplido o se haya hecho la división de la frecuencia a 25 MHz. Estas dos salidas, la sincronización horizontal y la sincronización vertical, son salidas determinadas en cada FPGA. Además de eso tenemos una salida de 10 bits llamada X y Y. Recordemos que 2 a la 10 es 1024, con lo que podemos representar los 800 píxeles en la forma horizontal con estos 10 bits. Acá, para no hacer muy largo el video, se declaran los parámetros de sincronización de la VGA, lo que se habló ahorita. El área del display, ¿cierto? Aquí está tanto horizontal como vertical, los bordes, los retrasos y finalmente una variable donde se indica dónde comienza el retraso y dónde finaliza. ¿Listo? Entonces vamos a ver, para generar los 25 MHz, si sabemos que la FPGA para esta que configuramos es la NetSys 4, el conteo se hace
desde 1 hasta desde 0 hasta 4, perdón. Entonces creamos un registro de 4 bits, ¿sí? Creamos una señal que sea el píxel siguiente, ¿sí? Y una señal de un bit para validar cuando ha ocurrido esa división de frecuencia. Entonces miremos acá. Cada vez que se oprime el reset, ¿cierto? El registro de píxeles se lleva a 0. Si no, en otro caso, el registro de píxeles pasa al siguiente. Y el siguiente no es otra cosa, sino que el registro de píxeles más un bit, más 1, pues aquí representado en 2 bits, porque recordemos que acá lo pusimos como 2 bits, ¿cierto? Entonces se incrementa en 1. Y que es el pixel tick, nos va a chequear siempre que el registro de píxel vuelva a llegar a 0. Esto es que ha pasado 4 veces el tiempo que debió haber pasado, que 1 sobre 25 MHz son 40 nanosegundos. ¿Sí? Es decir, ya no estará controlado por la señal de reloj, sino por una señal, más bien, o por 4 señales de reloj, ¿sí? Hasta que el conteo llegue hasta 4 y vuelva a 0. ¿Listo? Entonces esta señal la tendremos presente para el siguiente. Aquí hay un código que está comentado, es cómo se haría para el NetSys 2. Como les había comentado, ya tiene una frecuencia de 25 MHz. Por lo tanto, solo es necesario tener una salida de un registro de un bit, ¿cierto? Y ahí le vamos a pasar, ¿cierto? Vamos a hacer el conteo y finalmente vamos a dividir entre 2 esa frecuencia. Creamos unos registros para conocer la posición actual del recorrido de píxeles, tanto en la forma horizontal, ¿cierto?, como en la forma vertical. Posteriormente, declaramos los registros para asignar el cambio de estado de un píxel a otro, que van a estar sincronizados con este píxel tick. Estos son la sincronización vertical, ¿cierto?, un registro, y además un registro de la sincronización horizontal y unas señales que nos indiquen el paso a un estado siguiente. El estado siguiente es como pasar a un píxel siguiente. ¿Listo? Entonces siempre, ¿cierto?, con el reloj y con el reset, si el reset está en 1, todas las variables se ponen en 0, ¿cierto? Si no, en otro caso, al registro, ¿sí?, al contador, vamos a hacer los conteos de forma vertical y vamos a hacer los conteos de forma horizontal. Entonces a cada contador pásele el estado siguiente, que es el píxel siguiente, ¿cierto? Pero ya sabemos que solo podemos pasar al píxel siguiente siempre y cuando se haya cumplido el tiempo que nos indica esta variable. Listo. Entonces vamos a mirar el estado de sincronización horizontales y verticales. Este asterisco, recordemos que se pone para no incluir todas las variables que intervienen en nuestro always, ¿sí? ¿Qué se necesita? Para contar de la forma horizontal, debemos saber si ha pasado el tiempo necesario. Entonces, si ha pasado el tiempo necesario, debemos verificar otra condición, y esto es que el contador no esté en el área o en el lugar máximo horizontal. Si lo está, entonces por favor ponga en 0, y si está en el máximo, poner en 0 es volver al otro lado, ¿cierto? Y si no, en el otro caso, al contador por favor súmele 1, ¿cierto? Recordemos que nosotros creamos esta variable con 10 bits, entonces 10 bit 1. Para el contador vertical es exactamente lo mismo. Si se cambia de estado, ¿cierto? Si es el tiempo necesario, si es el tiempo justo, y además el registro del contador está en H máximo, también tenemos que evaluar esa condición, ¿cierto? Entonces, por favor, pásele 0 si está en el lugar máximo, y si no, ok, recordemos acá, este es el contador horizontal, ¿cierto? Necesitamos saber si está en el horizontal para que pase al siguiente, ¿ya? Siempre que sea el horizontal puede pasar al siguiente, si no va barriendo de forma horizontal.
por eso acá está este condición y. Y en el otro caso miramos si ya llegó hasta el borde abajo en la forma vertical, y si ya llegó abajo, pues asigne 0, ya concluimos. Y si no ha llegado hasta el fondo, entonces siga sumando de a 1. Ahora, necesitamos asignar la sincronización, los estados de sincronización horizontales y verticales, ¿cierto? Y esto es, asignamos los registros, ¿cierto? Los contadores, siempre que se esté en el área de retraso. Entonces, como les había indicado, en el área de retraso, en el lugar de retraso, tanto en la forma horizontal como en la forma vertical, es necesario definir la señal, y la señal es activa en bajo. Por lo tanto, se pasa al estado siguiente, ¿cierto? Se le asigna 1 cuando el contador de registro está en el área, ¿cierto? Si es mayor o igual y si es menor o igual. De la misma manera, de la forma vertical. VideoOn es una variable creada para saber cuándo se está dentro del display, ¿sí? Porque cuando no se está dentro del display, a pesar de que necesitemos enviar señal, no vamos a pintar nada. Entonces, siempre que el contador esté dentro del display, ¿cierto? La señal de video on va a estar en alto. Finalmente, asignamos todas las señales de salida, ¿cierto? La sincronización horizontal, la sincronización vertical, X y Y, que nos van a dar cuenta de las posiciones, ¿cierto? Esas van a ser las salidas con las que podemos interactuar e instanciar, ¿cierto? Y esas están marcadas por los contadores. Y además de eso, el pixel tick, ¿cierto? Que nos indica cuando ya es posible cambiar de estado para que nuestra frecuencia esté sincronizada con la VGA. Entonces nos creamos un modulito más que lo hacemos el top, ¿cierto? Y en este vamos a instanciar, como es un test, lo que se va a hacer es mandar las señales de los colores a switches, y los cuales se pueden modificar para cambiar los colores en toda la pantalla general. Como vamos a cambiar los colores en toda la pantalla en la instanciación, no necesitamos ni X ni Y. Tampoco necesitamos saber cuando hay cambio de píxel. Siempre y cuando haya un cambio en la señal de reloj, podemos pintar, ¿cierto? Y pues se haya cambiado en los switches, podemos pintar en la pantalla. Entonces aquí necesitamos el clock y el reset, que entran a estas dos variables, ¿cierto? La matriz de pulsadores, de interruptores, que son 12, por lo que les había dicho, las 12 salidas de colores, los 4 en azul, los 4 en verde y los 4 en rojo, las 2 salidas de sincronización horizontal y vertical, y además una salida de los colores. Ok, entonces este controla los interruptores y los colores en la salida de la tarjeta para la VGA. Nos creamos un registro, ¿cierto? RGB, una señal, video on, la instanciación, y asignamos siempre que haya una señal de reloj, ¿cierto? Entonces, si es reset, por favor asígnele a mi registro 0, pero si no, asígnele el valor de los switches, ¿ya? Entonces uno puede configurar con los 12 switches un 1, 0, 1, y va dándole valores a los colores. Y finalmente hacemos una asignación de salida, ¿cierto? Siempre y cuando se esté en la pantalla. Entonces la asignación es a RGB, pásale el registro que contamos acá, ¿cierto? Siempre y cuando se esté en la pantalla, ¿cierto? Siempre que video on sea 1. Si no, pase 12 bits ceros. Esto es para la NetSys 4. En el módulo está también comentado para la NetSys 2. Esta es la forma en que se haría para la NetSys 2, ¿cierto? Necesitamos solo 8 bits, ¿ya? Pueden revisarlo. Es básicamente el mismo código, lo que cambia es la cantidad de bits que se necesitan para dar cuenta de la señal. Finalmente, el UCF, que necesitamos poner el clock, el reset a un pulsador, los 12 switch, ¿cierto?
y además el conector VGA. Esto lo encontramos siempre en la documentación de la tarjeta, y entonces se encuentra para cada uno. Estos 4 primeros corresponden a un color, estos 4 siguientes a otro y estos últimos 4 al siguiente color. Y además de eso están las 2 señales, la sincronización horizontal y la sincronización vertical. Listo, amigos. Después de esto, lo que pueden intentar en sus proyectos, sin matarse ya mucho por la conexión con la VGA, es intentar darle valores a X y Y, ¿cierto? En la posición donde está el contador, e intentar enviarle alguna información. Es decir, pintar ciertos píxeles de ciertos colores cuando X y Y están en cierta posición. También se pueden enviar imágenes. Para hacer esto hay que codificar las imágenes, ¿cierto? Si es para acá, entonces tendríamos, para esta tarjeta, la Nexus 4, tendríamos, por ejemplo, unas señales con 12 bits, ¿cierto? Por cada píxel. Entonces necesitamos a cada píxel enviarle su color. Particularmente uno se crea un programa, ya sea en Python o en Java, que le codifique los colores de la imagen en los píxeles. Espero les haya servido de mucho. Les dejo el código en la descripción y no olviden darle manito arriba.